He dicho que continuaría y estoy continuando. Me queda poca batería, se me está acabando la batería del móvil, pero bueno, yo creo que tendré suficiente tiempo y así servirá pues para saber si yo veo aquí veo como una lucecita verde en una esquina, que supongo que me avisará cuando falte la batería, me avisará. Y entonces ya la hemos jodido, tendré que hacer un corte, pero ya no me importa. Como voy a tener que hacer varios parones y luego juntarlo todo, pues voy a seguir. Que al fin y al cabo esta carpeta no es muy, comparada con la otra, no es muy voluminosa, no veo que tenga demasiado volumen, pero a lo mejor voy a estar más rato hablando de esta carpeta o a lo mejor no, ¿eh? Que de esta me parece que ya hablé en algún vídeo que hice en dos secciones, mm, que la misma carpeta estuve tanto rato hablando sobre esa carpeta, aunque los dibujos estaban un poco mezclados, pero se hizo tan largo que lo tuve que separar en dos partes para que no se hiciera cansino. Pero bueno, tengo visto que aburro, igualmente no me extraña, pero bueno. Otra carpeta del colegio, años 80-90, la conservo. Y aún hay alguna de la leche Ato que la guardo también. Bueno, están hechas polvo, hechas polvo. Y esto es. Igual sí que he empezado por la carpeta correcta, estoy pensando. Lo que pasa es que se mezclan un poco, que es lo que decimos. Porque aquí también mm, es que creo que están un poco mezclados. Porque aquí aparecerán algunos dibujos que por qué están aquí y no están en la otra carpeta. Deberían estar en la otra carpeta. Lo que pasa es que no están ordenados como si fuera de manera evolutiva. Están puestos más o menos, pero están mezclados. Entonces aquí puede ser que te encuentres algún dibujo como este, por ejemplo, aunque hay algunos que son más viejos que este y están después. Es que es muy difícil ordenarlos de manera. Porque claro, de momento dice, vale, es que esta carpeta más o menos, la mayoría de dibujos que hay aquí, hay bocetos, pero también hay dibujos de muchas eh, carátulas, porque digamos que en esa época me dio por hacer etiquetas de las películas, me dio por hacer las carátulas que las copiaba de cromos o de algún póster, alguna revista, y yo lo intentaba replicar en un folio. Y como yo digo yo siempre, ¿no? Que te vas dando cuenta de cosas. Dices, intentas copiar, estás copiando dibujos que yo lo digo para el que critique, dirá, pues vaya dibujo más feo. Dice, claro, es que tú sabes de dónde me lo he copiado. A lo mejor me lo copié de un cromo que era así de pequeño, donde no se aprecian las cosas, por ejemplo. Y te vas dando cuenta de que los dibujos originales, para empezar, pues que se suelen pintar más grandes. Luego hay algunos que son pósters, que son fotografías, y tú lo estás intentando dibujar como si fuera un cómic. Ya lo estás adaptando a tu manera. Y tampoco es fácil. Tampoco eres un profesional, pero estás intentando adaptarlo. Y hay muchas cosas, ¿no? En el caso de este, me copié algo, pero no. De hecho, aquí pone la fecha, que pone 88, pero no te puedes fiar mucho, ¿vale? Porque yo en esta época no acostumbraba a poner la fecha que correspondía de cuando lo dibujé. Y además que no tiene nada que ver, no hagáis caso en la fecha en la que se estrenó la película. No tiene nada que ver, porque a lo mejor este dibujo lo hice 3 años o 4 años más tarde, o puede que 10. Entonces no tiene nada que ver que se asocie con la fecha de la película, como queriendo decir, no, pues seguramente lo dibujaste en el año 84, o seguramente no, porque tan pequeño no pude dibujar, depende cómo está representado, no pude. Lo que pasa es que a veces, como no solía poner la fecha porque no le daba importancia, a veces hacía un repaso de dibujos y luego lo apuntaba. Porque al fin y al cabo estos son bocetos para aprender. Ni estaban hechos ni para vender, ni como de manera profesional. Forma parte de tu aprendizaje, ¿no? Que luego en un futuro te dediques a hacer dibujos o retratos, que luego lo enseñaré, porque yo antes de hacer estos vídeos he empezado la casa del revés.
empecé a grabar los dibujos que tenía arriba, que ya son más serios, que son retratos y dibujados yo cuando iba a la escuela, más serios, más realistas, por decir así. Pero es que esto que estoy enseñando ahora es parte de mi infancia, ¿no? Entonces, pues, copiaba un poco de todo. Aquí otro ET, probando quizás diferente técnica, o cada X tiempo volvía a dibujar a ver qué cambio se podía producir, etcétera. ¿Ves? El dibujo que yo decía antes de los pitufos, de cargarme con los pitufos, es parecido a este, es de la época que aquí sí que creo que es correcta, esta fecha del 86, sí que me lo creo. Yo me acuerdo que esta fecha hace años que está marcada aquí. Y, y en lugar de dibujar, es que claro, ¿cómo es que este dibujo es cuadrado? Si lo comparamos con el de Dragones y Mazmorras que he dicho antes, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué el dibujo no tiene un tamaño vertical? Pues porque, ahora lo entiendo, pues porque este es de un disco de vinilo, ¿no? Y el disco de vinilo, pues seguramente pues era esto lo que estaba viendo, era un cuadrado. Y por eso este dibujo es cuadrado, no es rectangular. A lo mejor en la cinta de cassette, por cojones, tiene que estar recortado. Pero por lo que sea, pues yo me lo copié de alguna foto que era cuadrada. Y es lo que te decía antes. A lo mejor yo no me lo copié del disco original, me lo copié pues de alguna revista. Y entonces hay detalles pues que no son perfectos. Que no es que sea una forma de excusarme, no es que sea una forma de excusarme como queriendo decir, oh, qué mal dibujabas. No, pero es que es verdad, es que digo la realidad. Porque cualquiera igual se ríe y dice, oh, qué dibujo, pues esto está copiado de un cómic. Aquí, esto es una cosa característica que me pasaba, ¿no? Es lo que decía antes. Este dibujo, pues para la edad que yo tenía, esto, pues no está mal. No está mal, está copiado de un cómic, que lo vería en la parte posterior de algún cómic o algo. Yo nunca he tenido ningún cómic de V. El único cómic que tengo, y me faltan algunas páginas, aunque ya las he recuperado, es del cómic aquel que te daban con la revista de la tele indiscreta. El cómic de la serie, que se podría decir que más que un cómic es un libro. Porque para mí un cómic es un cómic donde hay globos, donde dentro hay un texto. Para mí eso es un cómic en realidad. Lo otro, pues, llámalo otra cosa. Libro tiene un nombre, pero ahora no me va a salir. No me va a salir, ¿vale? Pero esos cómics, que se consideran cómics, eran más bien, mmm, adaptaron la serie al cómic de esto, pero no hablan entre ellos. Está todo escrito de tal manera como que yo no lo recuerdo así. Es como si te hubieran hecho dibujado capturas de la película y adaptado a un cómic, por la forma que está dibujado y tal, pero de la forma que están plasmados los textos, es como una narración. Entonces se parece más a un libro que en un cómic. En un cómic tú lo que ves mucho es que se hablan entre los personajes, ¿no? Se hablan. O sea, no hay un narrador. Ahora no me saldrá la palabra, pero tiene un nombre. Bueno, total, que me lo copié de alguno de estos, pero yo un cómic no he tenido nunca. Pero aparecía en alguna revista o algo. Algo que me solía pasar, que es cuando coloreaba, que bueno, el color se ve intenso, que es lo que yo buscaba, no sé cuánto, pero esto ya me ha quedado como torcido, ya no me gusta, no sé por qué cojones lo pinté aquí, esto le sobra. Y este monigote tampoco sé lo que pinté aquí, seguramente por aprovechar el espacio y además que no se ve ni en el centro la V, ¿no? Y eso me da rabia. Pero a lo mejor, pintándolo de negro, el fondo, pues mejora. Lo que pasa que si me tengo que poner a colorear todo esto con color me voy a morir. Y entonces, claro, pues luego más tarde descubrí, más tarde, la tinta china y me hubiera ido bien. Y es lo que le faltaría a este dibujo, ¿no? Porque parece que esto esté intencionado así, ¿no? Un negro doble, que también podría ser, pero un fondo rojo no le pega. Verde, bueno, depende. Si le hubiera pintado un fondo de color cualquiera, un verde o algo así,
te hubiera recordado a los cromos aquellos de los chicles, que les ponían colores intensos detrás, ¿no? Como los del Coche Fantástico, etcétera. Pero para hacerlo más serio, el que le pegase el negro. El negro y el rojo siempre lo hemos visto combinado. Eso lo ves aquí, ¿no? Negro, rojo. Pero como me daba pereza terminarlo de colorear, pues al final lo dejaba igual. Este es uno de los que buscaba. Este es curioso, porque este no sé ni de qué libro, que me parece que el cómic aún lo guardo, que no... Es que tengo muy mala memoria. Es que tengo libros de ellos de la infancia, de la época de... Es que los tengo aquí a mano, pero no quiero abrir el mueble, que luego tendré que grabar otro vídeo. Lo que pasa es que yo quiero hablar bien, y se me está pasando el rato y voy a tener que descansar. Y quiero hablar bien de manera que se entienda. Que ya sé que poca gente lo va a ver estos vídeos porque soy un coñazo haciendo vídeos, pero me tengo que mostrar como soy yo. Y si yo noto que no estoy hablando bien, pues ya la hemos cagado. Don Pepito se llamaban esos libros, Don King Kong, ¿no? Coño, ¿cómo se llaman? Los libros de Don Mickey, Don Mickey. Pues habían unos cómics, Pulgarcito, ese tipo de libros que eran así parecidos al Don Mickey, pero más tochos, ¿no? Pues de ahí más o menos salió. O sea, que el libro ya era como una pequeña parte de esto. Pues, por eso a veces señalo ese tipo de cosas, ¿no? De decir, es que claro, es que estás ampliando el dibujo, pero en el pequeño no se refleja muy bien lo que es, te tenías que fijar mucho, tienes que tener muy buena vista, ¿sabes? Que sí, que según lo mires es una forma de justificarse, pero bueno, también falta de experiencia, está claro. Pero quiero decir que ahí te das cuenta que si utilizas una lámina más grande, tienes más espacio, pero también tienes que saber dibujar bien. Que no, por mucho que lo hagas en una lámina más grande, no te va a salir mejor. Sí, debería, porque tienes más espacio. Lo que no puede ser es que estés utilizando un folio y dibujas esto así de pequeño, ¿no? No tiene sentido. Es mejor que lo hagas grande y luego lo reduzcas, que es lo que hacían con los libros y con las carátulas de las películas, ¿sabes? Que los pósters en realidad eran enormes, esos cuadros originales eran grandes comparado con la copia que tú tenías en tu casa después en un póster de una revista o comparado con un cassette o en un vinilo o en cualquier formato, cualquier copia, una cinta VHS, no tenía nada que ver con el cuadro original. El cuadro original luego te enteras que es mucho más grande. Y a eso me refiero. Que sí, que a ti te falta experiencia, te faltan muchas cosas, pero que también te dabas cuenta de que era frustrante, ¿no? Y digo, coño, es que claro, es que el cuadro original es así de grande. Un cuadro pintado al óleo. Pues ¿cómo te va a quedar igual eso con plástico de color? Es imposible. Y bueno, aquí al menos lo que me fijaba es en el contraste. Digo, bueno, se lo parece, se lo parece. Por lo menos el rotulador hace su trabajo, ¿no? Se lo parece. Lo que pasa es que ellos utilizan, luego descubres que utilizan otros materiales. Estos son bastante del año de la manera castaña. Es que todos estos son finales de los 80. Este se nota que es más anterior al otro. Las letras torcidas, como siempre. Más que nada lo enseño porque quiero que veáis la variedad de gustos que yo tenía, ¿no? Que no es que todo esto me gustara. Que yo haya dibujado algo del oeste no significa que estos libros me gustaran. Yo me acuerdo que algunos eran cómics y otros eran libros. Y no me gustaban, pero a lo mejor me gustaba el dibujo de la carátula. Este yo diría que no era mío, porque no es. Siempre me acuerdo, cada vez que me paro en este dibujo, pero es que tampoco lo firmó, pero es que yo en esta época me acordaré que no dibujaba yo así. Y este dibujo era de alguien del colegio o algo que también sabía dibujar y se ve todo en su sitio. Menos aquí, que se ven un montón de garabatos. Igual no le dio importancia, pero aquí sí. Aquí se ve todo muy bien. Le veo todo en su sitio.
Y son fallos que yo a veces tenía, ¿no? Pues como esto, de aquellos libros que no me acuerdo si era de Marvel esto o qué cojones era, que aún los guardo, que eran en blanco y negro, y este dibujo está muy desproporcionado. Pero bueno, aquí empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Ah, la regla yo no la usaba, como podéis ver, todo está medio torcido. Lo que me importaba era dibujarlo a mano alzada y a lo que salga. Aquí al menos ves esto, ya podríamos decir que es una... Es que saltamos como de una época a la otra. Esto es posterior, porque aquí se ve. Porque aquí al menos me fijaba en otros detalles. Aquí ya tenía en cuenta que las letras me quedaran mejor. Tienen que estar en su sitio. Y aquí tienes que centrar las cosas. Y aquí al menos pues le hacía un marco. Aunque a veces no utilizaba la regla. Quiero decir, a veces usaba la regla para enmarcarlo, pero tampoco lo medía. O sea, que usaba la recta para que me quedara la línea recta, pero no lo usaba como debería. O sea, no lo medía. Entonces, ¿qué sentido tiene? Te va a quedar la línea recta, pero lo vas a hacer torcido igual. Entonces, algo falla ahí, ¿no? Y te das cuenta de que te quita un montón de tiempo, que no todo es hacerlo a mano alzada. Este yo diría que es mío, este dibujo, pero también tengo dudas, porque yo no coloreaba de esta forma. Podría ser que sí, pero siempre he tenido una duda, que al final lo haré mío, porque sí que se lo parece en cuanto a las letras, pero yo tenía la costumbre de cometer errores, como eso. Puede ser, puede ser. Aquí ya se ve que es una... Igual de aquí a aquí han pasado unos años, y por eso me hace gracia enseñar estos dibujos, ¿no? Y porque tiene bastante que ver con las carátulas que iré enseñando. Esto me parece que fue una composición que intenté hacer yo a mi bola, pero todo lo que está hecho así a mi bola no queda bien, a no ser que esté copiado, o sea, a no ser que esta escena está copiada, pues esto más o menos queda regulero y te lo crees. Las motos Yetis ya se empiezan a ver un poco extrañas. Eh, estos dos de aquí, Luke y Darth Vader, se ven rarísimos, como que nunca lo has visto, o sea, como que no lo he copiado de ninguna parte. Y todo lo que no copiaba se veía mal, que es lo que quiero decir. Esto se ve más o menos regularmente, se ve bien, porque está copiado de una de las escenas y más o menos se ve bien. Lo que no encaja aquí, ¿qué es? Pues lo que digo siempre. Las letras al menos se ven rectas, está bien, pero el espacio, que debería ser negro, pues se ve blanco. Y las estrellas, en lugar de ser blancas o de colores, pues se ven negras, al revés. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque no tenía ni puta idea de luces y sombras. Y porque a lo mejor no le daba importancia o porque no tenía ganas de colorear todo esto con rotulador, como hice con Darth Vader. Digo, hostia, es que vaya ganas, ¿no? Luego aquí me acabo de dar cuenta de una cosa, cómo es que se ve medio planeta y luego la otra mitad debería estar por aquí, ¿no? Para hacerlo bien, para que fuera más creíble, tendría más sentido, porque ahora que te lo miras así, lo ves, ¿no? Claro que podríamos decir que se ve medio planeta porque aquí habría una sombra detrás. Pero si hay una sombra detrás, debería verse. Si no, no es creíble. Se nota que lo has cortado radicalmente. Por mucho que el casco lo separe, se ve raro ese planeta. Aquí le falta algo. Una forma de disimularlo es pintar todo el espacio negro, que es como debería estar. Pero tampoco hubiera quedado mal el planeta completo. Se hubiera visto como más enmarcado. Y son cosas que te vas dando cuenta, por eso me hace gracia ver estos dibujos y hacer un repaso y hablarlos, ¿no? Porque yo hablo de mis fallos y mis defectos y los dibujos están mal. Igual que esto, tapar caras del que está detrás, no es correcto. Me parece que lo haya hecho a propósito porque no sé dibujarlo. Y la prueba está en la sombra de Luke, de la cara. No, no corresponde. Esa sombra que tiene en la cara Luke, de la forma que está dibujada, sí que encaja con los cuatro botones que lleva en el pecho, más o menos rima, hace juego, pero no corresponde esa sombra de la cara con ninguna de las sombras que tiene el resto del cuerpo. No tiene sombras. Entonces, ¿eso por qué lo hacía? Pues por experimentar, porque no tenía ni idea de por dónde darle las sombras.
¿no? Incluso los ojos, no sé, pero lo que más destaca es Han Solo que está detrás, que no lo encuadre bien el dibujo, lo encuadraba de cualquier forma y si no tenía espacio, pues ahí se quedaba. Entonces, aquí te das cuenta de que, pero bueno, aquí lo que aprendí al menos es a encuadrar el dibujo, digamos, en hacer el marco. Aquí al menos, gracias a Dios, le hice un fondo negro, que parece una cosa, pero esto canta como una almeja, este contraste. Entonces quiere decir que la composición que le hice aquí es bastante fea. Que por mucho que, que le des un color correcto, que sepa sombrear y tal, aunque lo hagas, no te va a arreglar el dibujo, lo puede disimular. Si yo hubiera utilizado acuarelas o otra técnica superior, pero es que si ya no sé encajar, no sé hacer una composición correcta que tenga un sentido, no. Es que por mucho que le ponga el efecto de los láseres a los sables, no vamos a solucionar nada. Es que el fondo negro es fácil, es un relleno, no tiene nada que ver. La técnica es una mierda, las de colores, las letras amarillas tampoco, no sé, no pega. De la forma incluso que está cortado aquí, este marco y luego las letras que sobresalen, no me gusta, no me gusta, no sé, debería haber sido quizás esto oscuro. En lugar de naranja, negro, como arriba. Pues al menos hubiera hecho juego. Y el anaranjado este que le puse, toma por culo. Es un ejemplo, ¿no? Pero esto de aquí fatal. Este corte, como si la cabina estuviera en el aire. Y este error, que esto es culpa de no haber encajado los personajes dentro de la composición. Que aquí te das cuenta de que eso es importante, que no puedes tapar la cara porque no la sepas dibujar. O más bien porque no has encajado la cabina. O que a lo mejor esto de aquí hubiera quedado mejor aquí arriba y esto aquí abajo. Y que luego tampoco queda bien que repitas personajes, por ejemplo. Chewbacca ya está aquí. Entonces, o sobra aquí o sobra aquí. Obi-Wan también, por ejemplo, aparece aquí y aparece aquí. A lo mejor esto sobraba. Pero bueno, yo quería hacer mi composición, a ver lo que me salía, y todo esto es experimentar. Y eso es lo que me salía. Claro, ahora ves esta. Y esta, aparte de sus fallos, de como que luego con el tiempo le puse tinta china y se ve todo oscuro y tal, porque el blanco se veía peor, que es lo que decimos, pero no hay estrellas, ni falta que hace. Y tampoco es el dibujo pelado. Tampoco pone Star Wars ni pone nada. Porque yo en esta época a lo mejor las letras no las dominaba. Dominaba más el dibujo que la letra. La letra me costaba hacerla recta, ¿no? Y eso era este dibujo. Tú te miras este dibujo y aunque lo compares con el original, y sabemos que hay unos fallos garrafales, porque la original está dibujada por un profesional y yo no lo era, pero tú ves este dibujo y lo ves correcto. La primera vez que lo ves y dices, bueno, sé de qué carátula me estás hablando. Aunque cada cosa tendrá sus fallos, que seguro que está todo mal, y aunque esté hecho con una técnica que no tiene nada que ver con el original, ni el tamaño ni nada, lo ves correcto. Dices, bueno, da igual si los láseres están para un lado, están para el otro. Lo ves más o menos bien. Puedes, lo voy a acercar, porque si no, es un tamaño folio. Entonces, claro, los personajes que se ven más pequeños cada vez son más pequeños. Entonces, no tienes espacio para dibujarle los ojos, ¿vale? Luke sí que se ve una silueta un poco extraña, pero como para estar dibujado a esa edad y en un tamaño folio, ¿qué más quieres, no? Si es que yo de donde me lo copié, seguramente casi no le apreciaba los detalles, me lo tenía que inventar. Y además, es que mira dónde está mi dedo. Entonces, claro, no puedes pretender a esa edad, ¿no? La estrella de la muerte tan luminosa, pues tampoco, ¿no? Le falta sombra y le falta algo. Lo que quiero decir es que según el colorido, como para haberlo hecho con plastidecolor, lo que quiero decir es que no se ve mal. Para haberlo hecho con esa técnica de mierda, con plastidecolor. No se ve mal, se ve correcto. Para haberlo completado hubiera quedado mejor unas letras que ponga Star Wars o algo. Oh, y lo que más me sabe mal es que no ponía la fecha. Entonces nunca sabré cuándo lo dibujé. No lo, finales de los 80. Es lo único que puedo decir.
Es que la mayoría, es que no los firmaba. Me empecé a darle importancia a todo esto después. Todavía me quedó un poco torcido este. Aquí se ve que empecé a rotular el pie y luego me arrepentí. Pero digo, bueno, si lo repaso. Aquí lo que pasa es que aquí a veces dibujabas a lápiz y luego cuando lo repasabas con la tinta, pues corregías algunas cosas. Corregías algunas cosas. Pero vi que tenía que corregir muchas cosas aquí con rotulador. Y a lo mejor aquí lo empecé y luego me arrepentí, ¿no? Porque si ya dibujas las letras torcidas. O sea que se puede decir que cuando es un dibujo a lápiz, depende cómo lo dibujes, podría ser como si fuera un boceto. Ahora mismo es como si fuera un boceto, pero cuando lo rotulas, pues lo mejora, ¿no? Lo que pasa que yo a veces pues también lo repasaba. Pero bueno, aquí el planeta por lo menos se ve recto. El dibujo parece que está bien, pero no está bien del todo, está un poco torcido. C3PO no está del todo como debería estar. Se le ven las piernas muy largas, está como desproporcionado. Y seguramente lo que me pasó es que me arrepentí, lo que estaba diciendo. Empecé a dibujarlo y me di cuenta, digo, es que está muy mal. Es que para rectificarlo tienes que rectificar bastante. Más vale borrarlo y volver a empezar. Entonces dije, pues lo dejé así. Es seguramente, lo digo de memoria, ¿eh? Pero ahora aparecerán muchos dibujos de Star Wars. La guerra de las vajillas, que no lo pone. ¿Cómo es que ponen la guerra? Y aquí, ¿qué me pasó? ¿Que vajillas a lo mejor debería estar aquí detrás? ¿O es porque ya lo empecé mal? ¿Vajillas, la guerra? ¿O no se entiende? Pero esto es de un videojuego, de una aventura gráfica. Aquí pasó lo mismo. Aquí habrán muchos dibujos que les falta al fondo, que lo podía haber hecho, pero como no me gustaba, pues digo, bueno, lo podía haber hecho con tinta. Algún día ya lo colorearé. Y entonces nunca lo terminé. Y entonces por eso se viene acabado. De hecho, esto siempre me jodió. Porque esta parte de aquí, a ver, esto es la carátula. Ahora es cuando empezamos con las carátulas de películas y videojuegos. Esto es del juego arcade del Imperio Contraataca, que yo lo tuve cuando me tocó el ordenador en el concurso que he dicho antes, pues yo tuve el Amstrad CPC y yo tenía los tres, que los tres lo sacaron para la recreativa, ¿no? El Return of the Jedi fue el peor, tanto en recreativa como en conversiones, fue el peor, no me gustaba para nada ese juego, yo no entendí nunca por qué el primero y el segundo lo hicieron con gráficos vectoriales, que te lo creías, y además fue una buena adaptación, pero luego te encuentras con el retorno del Jedi. Dices, ¿esto qué es? Este juego tan distinto a... Claro que si lo hacen igual hubiera sido muy repetitivo. Y como haces las motos Jedi que están... Se podía haber hecho. Pues igual que estás en la Estrella de la Muerte y las torretas son troncos, pues ya está. Pero no me cambies de formato de juego ahora, de motor de juego, ¿no? No me lo hagas, porque se vio rarísimo. Bueno, me lo compré igual ese juego porque ya querías tener la trilogía, pero no era disfrutable. Que los tres son difíciles. Bueno, este es la carátula del videojuego, del, del juego arcade. Joder, qué mal que hablo. Tú lo ves así, este dibujo, y tampoco lo ves mal. Lo que pasa es que yo siempre me acordaré que esta parte de aquí abajo se debería haber difuminado entre negro. O sea, aquí le falta un poco de negro. ¿Ves que esto tiene sombras negras? Pues aquí le falta algo de negro. Y luego se difumina con el blanco de la nieve. Yo porque me acuerdo. Y si lo comparáis con el original, pues notaréis fallos por todas partes de tanto la técnica, que no es la misma. Se puede decir que el original, yo diría que está pintado con aerografía. De la forma que está pintado con aerógrafo. Cuando digo aerógrafo no quiere decir que esté pintado en plan feria, ¿no? Que parece que cuando mencionamos aerógrafo parece que lo que te viene a la cabeza son
las, joder, los parques de atracciones, ¿no? De la feria, que está pintado como que se lo hubiera hecho un grafitillero. No, estos dibujos en esta época que estaban hechos con aerografía eran muy finos, unos mejores que otros. Porque si hablamos del ilustrador del Struzan, igual que otros, pero él especialmente, porque es uno de los mejores que ha hecho de las ilustraciones de la Spielberg y de fantasía y todo esto, pues combinaba varias técnicas. No solamente utilizaba aerografía, las mezclaba para entendernos, ¿no? Pero aquí no, aquí se ve que este dibujo, la composición de este dibujo estaba hecho bastante todo con aerografía. Entonces, ¿qué se notaba? Es como las carátulas del Outrun, sobre todo del primero o de los otros. O sea, en esa época de los videojuegos había mucha aerografía en los videojuegos, unos mejores que otros. Pasa que Drew Struzan es otro nivel, pero porque combinaba técnicas. Tanto utilizaba pasteles como que utilizaba, mezclaba un toque de aerografía y luego hay otros que utilizaban aerografía nada más. Pero claro, todo eso a base de plantillas, pues eso es un coñazo, ¿no? Todo eso se ha hecho con el tiempo ahora digitalmente. Pero entonces, claro, te das cuenta, claro, el original estamos diciendo que está hecho con aerografía y esto está hecho con un rotulador y con colores. Pues ¿cómo cojones te va a quedar igual? En la vida te va a quedar igual. Pero bueno, tú quieres aprender que lo he dicho antes. Tú son las herramientas que tienes. Y a lo mejor ni siquiera sabías que existía el aerógrafo. Otra cosa es que lo sepas dominar, ¿no? Tú intentas replicar. Es que lo digo, yo porque dibujaba carátulas de cine y estas cosas en esta época, pues para aprender, pero eso no significa, como alguna vez se ha dicho, que yo dibujaba mis carátulas para ponerlas en las películas. Yo no hacía eso. Eso me pasaba en alguna cinta de cassette, de las que tengo, que perdíamos la carátula y la intentaba dibujar yo, me la inventaba. Sí, tenía alguna foto con las cintas de cassette, pero con las cintas de VHS no. Pasa que me gustaba cómo estaba hecha la carátula e intentaba copiarla, pero para aprender. No por mucho, hombre, sí, con el espacio, pero es que era para no gastar tinta. Es que te das cuenta de que si esto está hecho con plaste de color, pues el fondo pintado con plaste de color queda bastante mal, queda feo. Y te das cuenta tarde. Empiezas a dibujar, a practicar y dices, joder, es que no me gusta cómo está quedando, es que mira qué mierda de difuminado, es que no se puede difuminar. Con rotuladores es imposible, tienes que rotular de otra forma. Y si lo haces con plaste de colores, pues es para otro tipo de dibujo. Entonces, ya, esto, para haberlo hecho bien, debería haber dejado espacios en blanco en los reflejos, pero es que en el original tampoco estaban. Entonces tú los pintas con diferentes azules y ves que se ve todo muy igualado. Y entonces ya no te gusta. Entonces ya va de mierda ya. Pues mira, lo pinto como sea y me habrá servido como aprendizaje. Y eso es lo que pasaba. Hubiera sido mejor lápices de madera. Dentro de lo que cabe, para hacer dibujos hechos con plástico de color como este, que combinaba el rotulador con otra, con otra forma de colorear, pues aquí te das cuenta que del todo, como para ser un dibujo hecho con rotulador y plástico de colores, el efecto visual que te da se lo parece, ¿no? O sea, se ve un azulado muy fuerte, lo otro tal, pero al menos ves una mezcla de lilas, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, cojones, ves una mezcla de colores, un amarillo, aunque el sol no está ni circular, fíjate, está más torcido que todas las cosas. Los personajes es lo que son, no le busquéis los pies al gato, ¿vale? Entonces, claro, yo, según las técnicas que utilizaba, el rotulador, la punta fina y plaste de color, no se va a parecer al original, nunca, porque yo no conocía esa técnica. Dentro de lo que cabe, pues aquí lo que se ve es que lo que estáis intentando hacer es, pues, de la carátula original, intentar hacer como adaptarlo en un cómic, más o menos, que es lo que más se parecería, ¿no?
pero no me terminaba de gustar. Es que cuesta de la forma que está representado aquí, cuesta diferenciar que esto es como si fuera un yo-yo, ¿no? Esto que está aquí marcado, que están ellos dentro del marco. En la carátula original también cuesta porque está bastante mezclado todo, pero de la forma que está dibujado, que este dibujo creo que también es de la Struzan, yo diría que sí, se ve mejor. En cambio, tú cuando lo dibujas de esta forma, con pastel de colores, pues como que se ve aquí un collage aquí mezclado de colores, que gracias a Dios las letras se entienden, pero, pero porque ves un conjunto de colores, ¿vale? Que si lo redujeras, pues se vería mejor, incluso pequeño que en grande. En cambio, con los dibujos originales de los maestros es al revés. Tú quieres la copia original, que es la grande, no la pequeña, ¿vale? Pero para que se vea un cuadro con detalle, pues tienes que hacerlo grande. Y bueno, son los dibujos de mi infancia. Aquí, otra vez más, ves esto, que aquí ya no pegan ni los colores del casco ni la composición. Pues aquí pasa igual como lo que he enseñado antes del retorno del Jedi. Aquí quise hacer mi composición y queda fatal. Aquí yo intentaba hacer yo la misma composición, pero es que aquí no pega ni nada con cola. El espacio ya por descontado, que debería ser negro. Pero es que aunque lo pintara de negro, no lo arreglas esto. La composición es fea, el color es feo, lo único que las letras están un poco más centradas, pero ni eso. O sea, hay muchos fallos de que aquí, como las letras no me caben, pues las hago más estrechas, ¿no? Pues no, pues esto debería ser más pequeño para que se viera, no sé, horrible. El casco totalmente inventado, ni siquiera me lo copié de ninguna imagen y se nota, porque estos reflejos no tienen ningún sentido, estos reflejos que le dicen el casco, la forma del casco, de la cara, que parece que esté plana, ¿no? No se ve. Lo único que está más o menos medianamente bien es esto, pero porque está copiado de algún libro. Esto, el Town Town, porque también está copiado de algún libro. El Han Solo que está de espaldas, también queda bien, porque es esta escena que también está copiada de un libro. Pero una vez más, todo lo que yo me he inventado, como por ejemplo el casco, que no me lo copié de ningún sitio y se nota que está fatal, o estos dos luchando, pues también se ve fatal, porque me lo inventé, a ver lo que me salía, y evidentemente pues queda una composición horrible. Este me acuerdo que lo envié. Cuando pone Sega y pone estas cosas, quiere decir que a lo mejor es muy probable que lo envié a alguna revista para algún concurso o para que simplemente me lo publicaran, para que me dieran una calculadora de gratis o un reloj o un mando de la Nintendo o algo parecido, ¿no? Puede ser. Aquí el fallo que tuve, es que me arrepentiré siempre, es que les envié el original, que no sé por qué les enviaba los originales. Y ahora me arrepiento, porque esta es una fotocopia. Y no queda igual, no queda igual. Pero menos mal que se parece bastante la fotocopia en color a lo que yo lo envié, porque no se ven los colores muy alterados. Tú podrías coger y decir, es que Leia está horrible, es que Luke tiene cara de malvado. Pero yo aquí estuve bastante contento de esta composición, porque esta composición me parece que sí que la hice yo. Esto está copiado del Imperio Contraataca, de algún dibujo que se verá por aquí, que me parece que es lo que está aquí detrás. De hecho, mira, ves como sí. Y no me desagradó, me quedó bien, porque aquí supe mezclar por lo menos el colorido, como para haberlo hecho con rotuladores, no quedó mal. El efecto del láser solo tiene rosa y blanco, pero le queda bien. El rojo este no se termina de ver mal, pero con el fondo de negro no se ve mal. O sea, lo único que nos falla aquí un poco que se ve extraño es la falda de la Leia. Luego ya en cuanto al detalle, no, pero bueno. Chewbacca también se ve bastante camuflado por ahí. Se podía haber arreglado un poquito mejor la sombra, pero no lo vi mal del todo. Se ve. Lo que no entiendo es por qué se ve C3PO aquí. Bueno, al revés. C3PO aquí y el otro aquí. Es porque seguramente aquí R2 se hubiera visto mal y C3PO, no sé. O los dos juntos aquí deberían haber quedado mejor. Tonterías, ¿no? Y luego, ¿qué cojones pinta la con Milenario aquí solito? Como que falta algo aquí alrededor, ¿no?
Pero bueno, pero el conjunto de esto, de esta parte de aquí, que es lo que más destaca, no está mal. Ahora, lo que no entiendo, que me estoy dando cuenta ahora, es por qué puñetas dibujé el planeta este tan torcido, tan ovalado. Pero bueno, las letras se ven perfectas para la época, bastante bien, rectas. Y esto de que el fondo es azul con estrellitas no le queda mal, que ya está copiado de otra de las carátulas. Y hasta las letras que pone Star Wars en pequeño no se ven mal, como para... Pero bueno, también hay que tener en cuenta que ya es del 97. Yo aquí ya dibujaba regularmente bien, ¿no? Lo que pasa es que luego ya empecé a dejar de dibujar. Luego ya dibujaba retratos, cosas así, pero es que este es del 85. Aquí otro que parecía que hay cosas que se ven como mejoradas, ¿no? Que las tiene, parece que hay cosas que las has tenido en cuenta, están como más centradas. La estrella de la muerte al menos se ve redonda, ¿no? Parece. Lo que pasa es que luego ya empiezas a ver fallos y dices, otra vez lo tengo que repetir. Pues no. El planeta al menos se ve más circular, que seguro que este está un poco regulero. Pero el que no tiene un fallo tiene el otro. Aquí hubiera faltado esto azul o de color negro, ¿no? Aquí hay dos del retorno del Jedi, que siempre me acuerdo, que son parecidos. Este es anterior a este. Entonces, es lo que decía, ves como yo cuando me copiaba estas carátulas me las copiaba de cromos muy pequeños, no tenía el póster en grande para fijarme bien. Si yo hubiera podido copiar el dibujo en grande original, pues tampoco lo hubiera dibujado tan mal, ¿no? Dentro de mi experiencia y de los límites que estás dibujando en un folio, pero es que la mayoría de los pósters que yo dibujaba, es que es verdad, es que no eran copiados de un póster, eran de un cromo pequeño donde apenas no se entendía lo que había detrás. Este se ve que es la misma, ¿no? Es que se supone que es la misma carátula, pero bueno, lo que pasa que sí que es verdad que debe de ser de una edición diferente, porque la composición yo no la hubiera hecho así, que no está inventada. Salieron carátulas que eran diferentes, se parecen mucho, es casi la misma composición, pero hay cosas que cambian. Es como, claro, si estamos diciendo que yo me lo miré en un cromo, pues tú apenas no distinguías que esto de aquí era Java. O sea, con un fondo verde lo podías confundir y dices, es que no se entiende muy bien si es Java o lo que hay detrás es como lo que se ve aquí, ¿no? O puede ser que sea diferente composición, porque aquí en las letras se ve que esta tiene un marco, está marcado en azul, se ve que eran diferentes carátulas distintas. Que también las hubo, ¿no? Que se parecen muchos, pero se le parecen mucho, pero es diferente. Igual que aquí aparecen los Ewoks y aquí pues aparecen más pequeñitos. No se entendía, a lo mejor es la misma, porque aquí aparecen estos, pero eso allí. Pero lo que me hace sospechar es de la forma que están puestas las letras, que a lo mejor esto lo inventé yo, que a lo mejor esta carátula donde yo me la copié, a lo mejor en realidad era esta, pero yo decidí hacerle las letras así, por el motivo que sea. Pero también puede ser que fueran dos carátulas de diferentes países, ¿no? Diferentes, pero porque hay cosas que no me encajan mucho, pero bueno. Pero que solía pasar, que yo me lo copiaba no de los libros, sino esto también es como la del Imperio Contraataca. Esta es como la del Imperio Contraataca de antes, que he dicho, del videojuego, pues esta es la del arcade. Entonces, ¿cómo es que hay un hueco en blanco aquí arriba? Pues porque aquí le falta Star Wars, pero es la carátula también del videojuego, del arcade. Y casi todo está dibujado en pasta de colores. Pero aquí ya en esta época, que ya fueron finales del 2000, pues aquí empezaba otra vez, volví con rotuladores, pero de otra, ya coloreaba de otra forma y lo combinaba, ¿no? Como siempre, en dibujos inacabados,
por la razón que sea. Parece ser que este dibujo también lo envié a alguna revista en plan caricatura y no... Es como una especie de crossover esto. Es un poco así como la loca historia de las galaxias, ¿no? Aquí esto te recuerda un poco al Homer Simpson con la mascarilla, ¿no? Aunque no tienen nada que ver. Una pelota. Esto parecen platos. Aquí como si fuera el Conde Dooku, aunque no tiene nada que ver, porque no se había hecho ni el episodio 1, creo. No creo, en esta época, cuando yo hice que este dibujo, el episodio 1, me parece que no se llegó a hacer. Cuando, es que como no pongo las fechas, pero seguramente fue en finales de los 90 esto sí que me acuerdo. Este dibujo más o menos es del estilo del que enseñé antes. Fotocopias, esto. Pero hacía fotocopias porque solía enviar el original, que eso siempre ha sido un fallo. Y no sé si te obligaban a enviarles el original. Es que no está, es que todos son fotocopias. Bueno, pero seguramente lo envía a una revista de hobby consolas. Siempre que digo hobby consolas, no quiere decir que sea hobby consolas, quiere decir que sería alguna revista de videojuegos. Es que debería decir eso, alguna revista de videojuegos, no hobby consolas, porque si no parece que sí, que me compré muchas revistas de hobby consolas, pero también de Micromanía. Este dibujo, por ejemplo, no debería estar aquí. Este dibujo debería estar casi al principio, ¿no? Por eso lleva la N. Es que todos los que tienen una N es que deberían ser los primeros de la carpeta. Y eso es para darme cuenta, pues, aparte de gustarme Super López, aunque no tengo demasiados tampoco, me hubiera gustado tener más. Pero como ya no estoy para leer esas cosas, pues no creo que me los compre nunca. Me gustaban mucho estos cómics de Super López, porque yo siempre me fijo en el trazo, en la forma, es lo que me gusta de varios artistas, ¿no? En las diferencias, en la forma de dibujar, es que es lo primero que ves, el dibujo, en el trazo. Luego ya la historia o que te encuentres dentro ya puede ser que sea más potente que el dibujo. El dibujo a lo mejor puede ser un churro para ti o lo que tú quieras. No en el caso de Super López, me refiero en caso de otros, que son garabatos y se ve, pero también es la gracia de ese dibujo, es su firma. Pero igual, lo más interesante es el diálogo, lo que te encuentras dentro, no el dibujo. El dibujo puede ser una mierda, que a lo mejor hasta el propio autor lo reconoce, es que yo dibujaba como una mierda, pero lo importante era el contenido, ¿sabes? No, y hay otros que al revés, o las dos cosas. Pero bueno, Super López estaba bien como estaba. Es que esto de hecho ya es un crossover de Superman, ¿vale? Esto es como si fueran los Vengadores, ¿no? Los Vengadores un poco raro, pero los Vengadores. Y, y bueno, aquí lo que me gusta es que ya, si me descuido, le pongo la firma de Jan, ¿no? Igual que en algunos dibujos de Mortadelo, que replicábamos hasta la firma de Ibáñez, cuando en realidad eres tú quien lo ha replicado, ¿no? Es una réplica que se nota, se va a notar, pero, bueno, al menos en un caso de un principiante como yo, ¿no? Y si pones Jan, pues pones Jan. Esto lo tenía que haber puesto al principio, porque aquí te das cuenta de que más o menos ya me lo empiezo a tomar un poco en serio y coloreas con rotuladores y con pasta de colores porque no conoces otra técnica mejor. Igual que esto, es que toda esta época, es que estos son finales de los 80, por eso siempre digo, mira, 88. Es que claro, es que yo nací en el 75, pero por eso algunos de estos que enseñé en la otra carpeta, aquellos son los primeros primeros.
Aquí, bueno, no se ve mal, no sé de qué año será, pues estos que están así más o menos, es que ya pertenecen a los 90, ¿no? Como si fuera la tercera etapa, o segunda, tercera. Pero es que el dibujo también era chulo, la carátula de este pavo, era una mezcla de aerografía con pasteles, ¿no? Así lo pone aquí arriba, 90, del 90. Pues fijaros, la diferencia, por ejemplo, de este, lo que pasa que, claro, es la técnica de Azpiri comparado con este, igual no era la misma, ¿no? Y además que el estilo, este es más cómic y el otro no. El dibujo original era distinto, pero del 88 al 90, pues también ves una diferencia de colorido, ¿no? Que se nota que estás utilizando pasta de color, pero es que eso es por el estilo del dibujo original también. O sea, del que yo estoy intentando imitar, ¿no? Pero bueno, pero si dibujé esto es porque me gustaba el ilustrador, el dibujo, y porque me gustaba el juego. Y si dibujé esto es porque a lo mejor nunca tuve el juego, pero me gustaba la carátula. Yo todo lo que pillaba así de guerra y eso me lo copiaba. Este dibujo no estaba mal, que es curioso, para ser de los primeros, es curioso que este dibujo lo hiciera así, ¿no? Pero es que el dibujo original ya lo era. Y lo más curioso es que hiciera las letras rectas. Pero bueno, aquí a lo mejor es cuando me lo tomé más en serio. Digo, a ver, solo tengo que dibujar esto, pues tómate las molestias, ¿no? Lo que pasa es que aquí la gracia es el fondo, que no está. La gracia de este dibujo también, del original, es que pues que seguramente tiene unos colores anaranjados aquí y oscuros que flipa, ¿no? Pero claro, no compares el mío con el original. Otro, que no está mal, en este caso esta composición le queda más o menos bien, pero por todo el colorido, ¿no? Y por lo menos las letras de Ocean te has preocupado, aunque están difuminadas como un churro, porque esto no... Pero por lo menos aquí te has tomado las molestias en hacerlo recto. Aquí también. Estas letras también, aquí le falta un espacio, ¿ves? Aquí me queda el dedo y aquí está tocando a los bordes. Eso es un fallo. Aunque las letras se ven bastante bien, no lo disimulas ni alargando la D. Debería haber cogido todas estas letras y haberlas desplazado a un lado. Y ahí hay un fallo. Pero claro, es que estos dibujos prácticamente no están dibujados de manera de hacerlo perfecto, sino que están haciendo 4 rayas, intentando centrar los personajes y que te salga más o menos lo mejor posible. O sea, que no estoy mirando de hacer unas proporciones perfectas para intentar imitar la original a la perfección, sino a ver, a mano alzada, a ver lo que me sale, ¿no? Y dentro de lo que cabe, pues no se ve mal. Claro, yo aquí lo tuve que poner Nike, que en esta época tenía la manía de que a todas las zapatillas le ponía el símbolo de Nike. Igual que el Spielberg en Goonies, que no se sabe por qué la mayoría llevan Nike, o porque NT llevan Nike. Pues parece que la marca le pagaba para patrocinar la marca, pues puede ser, ¿no? ¿Saben? Pues las zapatillas, es posible. Algo he escuchado, pero bueno, a lo mejor son las zapatillas que llevaban en la época los niños, pero que todos lleven Nike, la mayoría, pues yo tenía esa manía de poner Nike. Este es parecido al que he enseñado antes, que es lo que decía, que es como una mezcla de... que los originales a lo mejor estaban hechos con aerografía o... Era como una mezcla de dibujos en pastel. No creo que estuviera hecho en óleo. Es que como no tengo el original a mano, pues no... Bueno, a mano, quiero decir que no tengo ninguna foto del original, pues no lo puedo... Lo estoy hablando por hablar. O sea, pero muchas de estas carátulas de los videojuegos de antes, pues o estaban hechas con pasteles o a- alguno al óleo, puede ser, que alguno igual pintase en óleo, pero normalmente eran con pasteles o solamente con aerografía y a veces las dos cosas combinadas. Esto no sé ni de qué juego era, nunca lo tuve este, pero me gustaba el dibujo.
Aquí intenté hacer yo mi propia composición de Top Gun y aquí soy un cacao de aviones que no hay Dios que se entere, ¿no? No se entiende. Lo único que puedo decir que esté bien son las letras. Las letras están más o menos bien. Aquí, aquí todo empezó muy bien. El color lo ves bien, las letras lo ves bien, las aviones se ven más o menos bien, bueno, todo se ve correcto. Pero luego cuando llegamos empecé a repasarlo con negro y eso fue un error. Porque es que la sombra ya le quedaba bien, ya tal como estaba. Y aquí yo siempre me acordaré. Empecé a repasarlo y aquí me di cuenta ya, digo, hostia, es que la voy a cagar ahora. Hubiera quedado mejor que lo sombreara. Lo que pasa que tampoco hubiera quedado mal todo esto en negro. Pero entonces te das cuenta de que la sombra te la cargas. Porque luego, ¿cómo voy a representar esta sombra de Tom Cruise aquí? Porque las sombras con tinta no se me daba bien. Lo que pasa que yo intentaba, pues que ya que las siluetas de los aviones se ven tan oscuras, tan negras, que parecen pegatinas, pues esto también iba a quedar bien. Pero si en la carátula original es una foto, pues porque es que al hacerlo de esta forma te das cuenta que lo que estás haciendo es intentar convertirlo en un cómic y entonces no se te da del todo bien, se te da mejor las sombras que no el hacerlo así. Y luego me deprimía y lo dejaba así. Es que esa era la razón. Mira, ha salido este, que lo pensaba que lo tenía coloreado del todo y está a medias, que lo tengo aquí. No sé por qué, siempre me imagino que lo tengo coloreado y no es verdad. Pero eso es porque me viene a la mente el dibujo original, que no sé quién lo hizo, pero me gustaba este dibujo. Es por eso que a lo mejor, o a lo mejor sí que llegué a pintarlo y se lo di a mi hermano o lo envié a algún sitio. Pero también puede ser lo que he dicho, ¿no? Que, que seguramente lo tienes familiarizado con él. Piensas en el cuadro original y te viene a la cabeza de que tú también lo tienes pintado en color y no es verdad. Este es un dibujo bastante antiguo, que me acuerdo yo, por eso tiene la N. ¿Lo ves? La sombra no se me daba mal. El rotular depende. Depende de qué tipo de dibujo fuera. Se me daba mejor, se me daba peor. Pero como ahora todo es digital, pues dices, todo esto que has aprendido, pues casi que no sirve para nada. Ahora te lo va a hacer una inteligencia artificial. Del 90. Esto sí que eran fechas ya correctas. Que esto no quiere decir, no sé de qué película es, no me acuerdo de memoria. Bueno, sí que sé de qué película es, porque soy un fan del Filo del Abismo. ¿Eh? Soy un fan del skater y de esta película también, y bueno, y de las otras. ¿Qué estaba diciendo? Que el hecho de que ponga 90 no quiere decir que la película sea del 90. Eso es lo que quería decir. Que a lo mejor la película es, claro, posterior no puede ser, porque no puede ser que yo lo filmara con el 90 y la película se rodó en el 92. No cuadra. ¿Qué pasa? ¿Que soy un adivino del futuro? No cuadra. Pero sí que puede ser que la fecha fuera posterior. Eso sí que encaja. Lo que no me acuerdo, que lo que quería decir es ahora de memoria de qué año es la película, pero es que no importa. Lo que importa es que yo la dibujé en el 90. No significa que la película se estrenara en el 90, que a lo mejor lo es también, del mismo año, ¿vale? Pero es muy probable que sea la película anterior. O sea que lo he dejado bastante claro, ¿no? ¿Cojones? Pues ya está. Aquí, ¿qué es lo que le pasa? Que el fondo se ve blanco. Ya está. Y me pasaba mucho. Y al final parecen bocetos, que es que en realidad es lo que son. Bueno, ni siquiera eso, porque no son. Bueno, en mi caso sí que son bocetos, porque los bocetos son lo que son. Pero lo que pasa que a la misma vez son como copias de originales. Que estos no dejan de ser originales porque también es el original. No es una fotocopia, no es. Pero quiero decir que están inspirados, están copiados directamente de las carátulas originales, de lo que nos gustaba. Joder, pero no dejan de ser originales. Originales en el sentido de que este es rotulador.
de que no es una fotocopia, me refiero, ¿no? Pero claro, si tú quieres un original de, del Rey León, si quieres este, pues busca al autor y pídeselo. No me lo pidas a mí. Yo soy un imitador. Esa sería la palabra. Y además que lo hace mal. Ahora mismo, si me pusiera a pintar cuadros, no sé cómo lo haría. No sé si se me daría mejor o se me daría peor porque ya no tendría paciencia. Aquí hay un fallo. Esto es una carátula que está copiada de la original, más o menos. Que sí, pero es lo mismo de siempre. A lo mejor el original medía la mitad, ¿no? Pero aquí sí que no entendía muy bien esta zona de aquí. No se entendía si eran bicicletas. Yo sabía que eran bicicletas, pero no entendía muy bien el ángulo este. Pero luego me di cuenta, digo, ¿esto qué pasa? Si la barandilla está así, la bicicleta, ¿qué pasa? Que está volando. Aunque le hubiera puesto cubos de basura por aquí, no encajan. Pero las bicicletas deberían estar aquí. O a lo mejor no eran bicicletas, pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Y por eso ni me molesté en pintar el fondo de negro ni nada. Que a lo mejor si hubiera pintado esta parte de aquí, pero es que se nota. Dibujo las bicicletas, la barandilla ni la completo, porque se entiende que toda esta parte de aquí tiene que ser muy oscura y a lo mejor piensas el día que lo pinte de negro, las bicicletas quedan camufladas y no se notan. Por eso esto no está ni dibujado, como queriendo decir, o me he dado cuenta del fallo y no vale la pena ni terminarlo, o puede ser que aún crea que lo puedo arreglar. Lo único que se ve correcto es la papelera y, bueno, lo demás también se ve más o menos bien. ¿No? Aparte de... Y yo explico mis fallos, ya está. En cambio, este te lo ves y aunque si lo comparáramos con el original, pues también le verías fallos por todas partes de proporción y ya está, porque está dibujado como a mano alzada, sin tomar apenas medidas. Y tú te lo miras así y dices, bueno, me gusta. Te miras un color que te puede gustar más, te puede gustar menos, aunque las letras de The Duke están un poco como desplazado, debería estar en el centro. Ves fallos así, te puede gustar el lila con el azul o no, que no me acuerdo de cómo es el fondo del original, a lo mejor está totalmente inventado ese fondo de colores que yo le puse, pero te lo miras y dices, va a juego, ¿no? Esto en realidad no sé ni lo que es. Ahora estoy mirando el palo este, igual que esto. No me acuerdo ahora qué significa eso. Esta carátula, ahora que la estoy viendo, es de las que se han visto bastante poco, porque esto no es la carátula de la película. Esto es la carátula del videojuego. Yo muy pocas veces lo he visto aguantando el mapa este. Y es porque me acabo de acordar ahora. Por eso a lo mejor estas dos cosas de aquí no sé lo que significa. Esto, este palo y el otro no lo entiendo ahora mismo, no sé lo que son estas dos cosas de aquí. Pero el mapa me ha hecho recordar que este dibujo representa, bueno, es que es la carátula del videojuego que hicieron, que no me gustaba para nada ese juego. Era difícil y corto. Que luego el mapa no tiene nada que ver con el mapa del videojuego, ¿eh? Pero yo creo que es eso. En la película yo no recuerdo que estuviera mirando esto. Estaba mirando Playboy o alguna revista así. Esto es raro porque el teléfono debería quedarse sin batería ya y de momento sigue grabando. A ver, el micrófono igual también está verde. Esta carátula también. Esto era del videojuego, la carátula del videojuego, que también lo tuve, que aparte de ser difícil y no entenderlo, estaba bastante bien hecho para esa época y la carátula esta me gustaba. Estos colores que utilicé no se ven del todo mal,
Pero claro, pero es que no la estoy comparando con la original. Tú la comparas con la original y me hubiera hecho gracia. Algún día haré algún vídeo así. Compararé, pondré fotos de la original y la mía. Y ves una diferencia enorme. Dices, joder, es que se nota. Es que se nota cuál es el auténtico. Porque tú ves aquí este sombreado, que ya era difícil. El original, todas estas sombras, combinar estos naranjas con estos colores así, te das cuenta de lo complicado que es. Pero es que tú miras el mío y aquí no hay ninguna. Aquí se ve un poco difuminado, aquí sí, que es lo único que me gusta, pero todo lo demás es que se rompe. Aquí también ves algo difuminado, aquí también, pero era con plástico de colores, era muy difícil hacerlo que se mezclara todo como el original. Pero, pero me hace gracia esto. Esto más o menos fue la misma época, pero bueno, esto también son 90, por ahí. Todos los que son sombreados así. Y aquí me pasó igual como con la que he dicho antes de Top Gun de Tom Cruise. Llegaba a la parte de la cara y me arrepentía. Lo que pasa que aquí igual ya me di cuenta, digo, bueno, no queda tan mal. Algunas cosas repasadas con punta fina y al hacerle los oscuros, pero claro, cuando llegue a la cara, que es donde necesita un sombreado de otra forma, ¿cómo lo voy a representar? Pues marcando más el lápiz. Y así es como lo solucionaba, marcando un poco más el lápiz, que se ve poco porque ya lleva tiempo, ya lleva años, y era la forma de combinarlo. El punta fina con tinta china o rotulador o llámalo como tú quieras, y luego la sombra, pues intentarla remarcar más, porque hacerle rayitas, tal como se hace en el cómic, hacerle rayas, a mí no se me daba bien eso. Las rayas iban para cualquier sitio y no se me daba bien hacer ese tipo de sombreado. Entonces se nota que rotular relativamente. Si me dices de rotular de esta forma así y hacerlo recto sin salirte de la raya y procurar de hacerlo en línea recta y tal, ahí se me daba bien, ¿no? Lo vas aprendiendo. Pero no llegué a aprender a hacer sombras con tinta, a no ser que lo copiara de otros autores, pero lo que haces es copiar. Entonces, pero por mí mismo, que sería el caso de esto. Por eso me hace gracia enseñar estas carátulas así, porque la carátula original no era un cómic. La carátula original era una fotografía, ¿no? Que a lo mejor habían partes que estaban pintadas, pero tú aquí lo que intentas hacer de alguna forma es, con las técnicas que tú conoces, intentar que casi que lo estás convirtiendo en un cómic. Entonces, claro, si rotular no se te da bien hasta cierta medida, pero es que si te das cuenta de las formas de la manera que está sombreado el mar, de la forma que está representado los edificios, se lo parece, pero tiene que ser muy lineal en los edificios. Pero luego llegas a las sombras de la ropa de él, por ejemplo, y se ve aquí unos cuadrados, que no se sabe por qué tiene tantas rayas, aunque se ve bastante bien, las líneas tienen un sentido, pero hay ciertos errores por aquí, ¿no? Y luego llegas a la cara y dices, y lo mismo de siempre, ¿no? ¿Ves? Aquí empiezo a darle sombra con el rotulador en la nariz y me doy cuenta de que a lo mejor no se me da bien. Y entonces ahí lo dejo. Cuando llego a la parte de las caras, pues ahí lo dejaba. Y ni siquiera me molestaba en rematar esto de aquí, que sería prácticamente negro. Pero la solución hubiera sido darle 4 sombritas por aquí y sombréalo de negro y por lo menos acábalo. Algunos amigos yo me acuerdo que se quejaban de eso, que decían, es que todo lo empiezas y no lo acabas. Y a lo mejor todo viene de esto, a lo mejor todo viene de aquí. Estoy pensando, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero a lo mejor eso de que decimos de que dices caras y todo lo que empiezas pero no lo acabas, pues igual tiene que ver con los dibujos. Tienes un montón de dibujos acabados, sin acabar. Pero este considero que está terminado, por ejemplo. No es el único. Podríamos decir que es el 50%. El 50% está, o ya son bocetos, o no tienes por qué pintar el fondo, porque ya están bien como están. Este sí, este sería uno de los que no está rematado, pero si lo terminara ahora no tendría sentido. Es lo que pasa. Han pasado muchos años y ya no pienso igual, ni dibujo igual. Este es uno de los que está acabado, o sea que tampoco se puede decir de que todo lo dejo a medias, porque no es verdad, porque este dibujo también está acabado.
Este es así. Este también está acabado. Entonces no todos están sin terminar. Este está rematado, está bien. Es así. Este que es del 94, que este fue de los últimos dibujos que envié, creo, o ni siquiera lo envié, me parece, también está acabado, que el original es este. El otro era una copia y el original es este, que está roto aquí, pero bueno. El que no hice es curioso. Tengo Regreso al Futuro 1 y el 2, que son diferentes. Esto es un crossover y este es uno inventado. O sea, no son nadie este estilo. Es porque me dio por dibujarlos así. Pero quiero decir que no son... Es como este, ¿no? Esto es lo que quería decir. Claro, es que esto va así. ¿Y dónde está el primero, por ejemplo? Aquí, para completar esto, ya que el estilo es el mismo, de dibujar que me lo inventé, aquí lo que encuentras a faltar es el Regreso al Futuro 1. Pero claro, ¿qué voy a hacer? ¿Dibujarlo ahora? Cuando han pasado tantos años. Aquí no pone la fecha en este, pero se nota que lo dibujé en la misma época que... Bueno, iba a decir que este, pero tampoco pone la fecha. No la pone. Pero es parecido a esta época, sobre el 94, por ahí. Luego ya no dibujé tanto. Luego me encargaban retratos y cosas así y ya lo dibujaba. Es que hay mucho contraste. Cuando yo dibujaba de esta forma, que era mi forma caricaturesca, mi forma de dibujar más o menos, que me salía del alma, con esas sombras, y aquí te das cuenta pues que aquí esto más o menos se me da bien, esto así, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta que te estás basando de la carátula original, y eso te ayuda, y tú estás haciendo una adaptación. En cambio aquí, cuando el dibujo original es muy complejo y es grande, y yo uso unas técnicas que no van a ser las mismas que yo, pues lo único a lo que llego es a dibujarlo en blanco y negro, dándole sombras. Y el estilo realista se nota. Pero no sé por qué, luego tendía a repasarlo en punta fina y ocurría lo que he dicho antes, ¿no? Aquí al menos las letras dices, bueno, aquí se nota que tengo más en cuenta la hora de centrar las letras en su sitio y de hacerlas más rectas. Incluso aquí las hice directamente de color azul y aquí un sombreado. Este dibujo en blanco y negro y a lápiz no me hubiera quedado mal. Lo que pasa es que luego te das cuenta que es eso, que los cuadros originales, las ilustraciones originales suelen ser más grandes, y más en el caso de esta. Lo que no voy a hacer es hacer un dibujo a lápiz tan grande intentando replicar la original. Y yo creo que durante esta época, cuando te das cuenta de esas cosas, dices, pues no vale la pena que siga dibujando estas cosas así. No tiene sentido. O lo haces en grande o invéntate tus dibujos, ¿no? Invéntatelos, pero no. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que el dibujo original, este está pegado en una cartulina, pero esto era un folio. Y yo me acuerdo que el fondo es una carátula que es tan oscura, tiene tanto negro, que pintarlo con tinta china no quedaba bien. Y hacerlo difuminado, pues no tenía la técnica adecuada. Y me parece que estuvo un tiempo medio inacabado, o pintado con un negro que quedaba fatal. Y al final se me ocurrió, pues lo recorto y lo pongo encima de la cartulina y ya está, ¿no? Y es uno de los que pondría en un marco. Lo malo es no saber la fecha, porque es lo que te digo, porque tú vas a poner la fecha de cuando se estrenó la película, por ejemplo, que es la única pista que tienes. Lo buscas por internet, o si tienes la película o lo que sea, pero bueno, teniendo acceso a internet, buscas cuando se estrenó. Pero es que a lo mejor tú esta película la viste cuando salió en VHS. No fuiste al cine a verla, porque yo no recuerdo haber ido al cine a verla.
Entonces la conocí más tarde. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de cuando yo conocí la película, que a lo mejor me lo copié del videojuego esto, porque me parece que es la carátula del videojuego esto. La de la película igual era otra, pero no sé, no es el caso. A la hora de firmarlas ahora y marcar una fecha, no puedes poner la fecha del estreno de la película, porque seguro que no fue así. Este dibujo yo lo haría posteriormente. Y a lo mejor tiene un año o dos de diferencia. Tampoco sería correcto. Pero tienes que poner la fecha más o menos. A mí lo que no me gusta sería poner una fecha como si fuera la correcta cuando no lo es. A mí en este caso, ya que no se firmaban ni se ponían fechas, lo que me gustaría es reflejarlo de una forma pues que quede claro pues que no está claro de en qué fecha se dibujó, pero sí que tienes que poner pues que la película se estrenó en el año tal, pero probablemente este dibujo se hizo un año o dos o incluso 3 años más tarde. Eso me gustaría. Entonces no se sabe de qué año es. Claro, que tampoco voy a poner que es del año 2000, que a lo mejor lo es, pero bueno, pero yo creo que coincide con la época de cuando salió el videojuego, no cuando salió. Y cuando me refiero al videojuego, me refiero es que claro, es que más o menos como salía al mismo tiempo, se estrenaba la película y luego salía el videojuego, pero habían videojuegos que salían más tarde del estreno de la película. No es como ahora que el videojuego. Bueno, ahora la verdad es que ahora los videojuegos no es como antes. Los videojuegos de películas, no recuerdo cuál es el último videojuego que han hecho. Quiero decir que no acostumbran a hacer videojuegos que se parezcan a la película. No sé si me estoy explicando. Los videojuegos de esa época mm, no lo hacían tan exacto a la película. Solía ser era para alargar el juego o porque no sabía, por la razón que sea. Pero- y luego hubo una época donde se ajustaban más a lo que, a lo que estabas viendo. Ahora que se está viendo Robocop, por ejemplo, el, el videojuego Robocop de la película, el primero que sacaron, rollo arcade, de estos que juegas horizontal, a mí siempre me ha gustado. Ha sido un videojuego, sobre todo el de la primera parte, ha sido un videojuego que casi en todas las conversiones, tanto en la máquina recreativa como en conversiones, se logró hacer bastante parecido. Buena jugabilidad, casi como gotas de agua, a pesar de la capacidad de cada ordenador, porque en ese momento ya habían consolas, pero aún jugábamos con los microordenadores, ¿no? Porque los videojuegos de los PCs eran como bastante distintos, ¿no? Y no sé. Y los microordenadores, pues, te metían toda clase de videojuegos. En cambio, los PCs parece como que estaban pensados como para otra cosa. Y los videojuegos de los PCs eran como, no sé, como más complejos, ¿no? Entonces, cuando vinieron las adaptaciones de los videojuegos, pues el Robocop, que yo me acordaré siempre, y a veces hasta lo juego con un emulador, porque me gustaba, era uno de mis preferidos del Amstrad, de la forma de caminar el personaje, de la forma de disparar. No tenía ningún problema, te adaptabas a la primera. No son de esos videojuegos que tengan problemas, porque no lo sabes utilizar o no sé qué. No, no. Lo que pasa es que no saltaba, me parece. El Robocop este de los ordenadores no saltaba. Se parecía al de la recreativa, sigue bastante los pasos, pero no es exactamente igual. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando juegas al de la recreativa, aún disfrutas más. Aún disfrutas más. No es exacto el de la película, porque a ver cómo lo haces, ¿no? Pero hay acción que tiene que tener, de acción, porque la película tiene que ver con la acción, y es un juego de acción. No tiene que ser una aventura gráfica, tiene que ser un juego de acción, porque la película va de acción. Entonces es un juego correcto.
para empezar. Robocop, sus movimientos, los sonidos, no sé, la barra de energía, las armas que aparecen, está todo correcto, está en su sitio y no sé, parece increíble. Y entonces es uno de los juegos, incluso hasta el menú, que es una cosa que tal, ¿sabes? El poder configurar las teclas y no con botones raros, como en algunos videojuegos que le ponían las teclas que yo les daba la gana, porque sí, y jugabas fatal. Pues no. Pues aquí las letras tal como vienen configuradas está bien, es a lo que estábamos acostumbrados, y además las podías configurar, ¿no? Pues todo eso se valoraba en un videojuego. Y es una de las pocas adaptaciones de una película, pues que se puede decir que está correcto, que es como tiene que ser. En cambio hay otros videojuegos que no. Y por qué decía esto? Pues no sé, en relación, mira, ahora que he visto Regreso al Futuro, pues Regreso al Futuro no, habían videojuegos de películas que eran un desastre. O sea, no solían ser los mejores videojuegos. Pero en el caso de Robocop es una excepción. Y yo sé que lo decía por algún motivo, pero se me ha ido el santo al cielo. Este fue el primer dibujo que hice de Robocop y este fue el segundo. Aquí puedes ver un cambio. Y es que este está mejor. Está todo más en su sitio. Y son la misma carátula. Representa que son la primera carátula, que es la que esta carátula original, que no me acuerdo quién fue el autor de la carátula, el otro día lo dijeron en un directo. Dijeron, hostia, yo me he creído toda mi vida que esto era una foto de la película. Siempre lo han dicho, ¿no? Yo hasta cierto punto también. Digo, hostia, es que no tengo claro si es un dibujo o es una foto. Tenía dudas, ¿no? Pero luego te fijas más y dices, es que podría ser perfectamente un dibujo de Struzan, ¿no? Porque el Struzan hay momentos que dibuja tan realista que dirías que es una foto. Y esto como es un robot, podríamos decir, lo único que tiene humano es la boca, lo que se ve, todo lo demás es robot. Incluso el coche podríamos decir que es un robot, son formas geométricas, ¿no? Es todo metal, pues se podría confundir. Pues es que estaba representado de tal manera que es verdad que parecía una foto. Y resulta que no, que es un dibujo, es una ilustración. ¿Por qué digo esto? Pues por eso me hace gracia. Porque claro, tú cuando intentas dibujarlo dices, bueno, aquí la pierna se ve más gorda. A ver, también tienes, la cámara está enfocando así de lado, ¿sabes? No se ve desde arriba. Para verlo bien debería estar así. O sea que la cámara debería estar enfocando justo desde encima del papel. Es que ahora parece que la pierna está como demasiado gorda. Que son cosas que a veces algunos me criticaban. Es que la pierna está muy gorda. Es que este te ha quedado muy delgado. Ya, bueno, lo único que puedes apreciar aquí, que este está más avanzado, este dibujo, pero es que el fondo prácticamente es oscuro. Y entonces dices, joder, sombreado todo esto con carboncillo va a quedar mal. Y por eso los dejaba a medias. Aquí sí, le faltan las letras de Robocop. Pero bueno, tú lo haces para aprender. Aquí por lo menos lo ves más avanzado, lo ves más sombreados, pero aquí no sé por qué el folio a lo mejor es más blanco, lo veo que es más blanco, es de otra calidad. El lápiz también es más oscuro, dices, vamos bien, me gusta más. Y las proporciones, pues se parecen bastante mejor al original. La antena está curvada, que no está recta como el otro. La puerta se ve más realista, el ángulo no como el otro. La pierna, aunque se vea a lo mejor que te pueda parecer que es más ancha, pero también es porque le falta el resto de la pierna a lo mejor. Pero está más cuadrado aquí, está más centrado. Le ves, a diferencia de este, le ves incluso la sombra de la boca, los reflejos del cómo se está representando, ves que uno es anterior y el otro es posterior. Y entonces vas teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? Pero como siempre me pasa, pues lo dejo a medias y tiro a otro dibujo. Que este es fotocopia, pero bueno, este es el original. Porque yo hacía un poco como los ilustradores, ¿no? Que solían pintar las carátulas y luego las letras, pues no las tenían, no las tenían que poner porque luego eso se hacía aparte, ¿no?
pues para hacerlo digitalmente o para traducirlo en otro idioma y cosas así, ¿no? Aunque Robocop siempre ha sido Robocop. Pero bueno, ese tipo de cosas. Y aquí me pasó lo mismo. Este fue el único que hice, de Robocop 2, y se ven unas sombras, pues ya utilizo un lápiz que marca más. Esto ya diríamos que podríamos decir que estamos en la cuarta era o la cuarta temporada, podríamos decir. Porque a partir de aquí ya dibujo como más las cosas en su lugar. Ya tengo más en cuenta las letras, tengo más en cuenta el sombreado que tengo que marcar más, tengo más en cuenta otras cosas. Y me doy en cuenta como por ejemplo el dibujo de atrás. Pues que a este dibujo no le queda bien repasarlo con negro. Aunque a veces lo he hecho, lo he repasado con rotulador, pero con este sombreado tan oscuro sí que le queda bien. Con lo otro no. O si no, pues haz un dibujo así como este. Y las sombras hazlas de otra forma. Lo que pasa que, bueno, ¿por qué encajan estos dos estilos diferentes de dibujos? Primero, porque ambos están copiados de un dibujo original. Este está copiado de un original y este está copiado de un original. Este seguramente, ya que el Robocop primero era un dibujo, era una ilustración, que no era una foto como muchos se piensan, es muy probable que esta carátula de Robocop 2, pues que tampoco fuera una foto, que esto fuera un dibujo como el de la primera, porque se lo parece. Yo a veces me fijo en cómo está hecha la pared que se ve de atrás y me recuerda bastante el estilo del primero. Pero es que claro, es que el actor y el Robocop es el mismo. Pero bueno, a la composición, a la forma de esto me recuerda bastante al primero. Entonces es muy probable que también sea una ilustración. Entonces, claro, yo al hacerlo, al sombrearlo así, pues se asemeja bastante, se asemeja, y aunque hubiera sido una fotografía, se asemeja. Y este, pues también, porque el dibujo original, pues también estaba rotulado, o a lo mejor con una técnica algo diferente, pero por eso me quedaron bien, porque lo que hice fue replicar más o menos lo que estaba viendo, pero replicar, con diferente técnica, pero replicar. Entonces, ¿qué pasa? Que los pasteles, en la forma de trabajarlos, se parece bastante a lo que es el sombreado de un lápiz. Y si hablamos de tinta y rotuladores, pues tiene que ver con puntas finas, con rotuladores y tiene que ver con tinta china, que no sé si lo he dicho. Entonces, se parece. Y por eso cuando se trata de copiar y de imitar, pues se parece. Bueno, claro, cuando son lápices con colores de acuarela, pues no es lo mismo, por ejemplo, esto a esto. Aquí ves un color de rotulador muy intenso y quizás hubiera sido mejor que este dibujo lo hubiera hecho como este. Pero entonces los lápices de madera tenían un color como un poco pálido. Entonces lo tenía que marcar bastante más para que tampoco quería yo que tuviera un color muy intenso. Porque aquí esto es lápiz de madera, pero sin que... Esto es lápiz de madera, pero acuarela, creo, que por eso se ve el papel como un poco arrugado. Debe ser de eso, aparte de ser fino. Y esto aquí se nota que es lápiz de madera a madera, o sea que no es de acuarela. Fotocopias, con los originales también los dibujé yo, pero no sé dónde fueron a parar. A lo mejor los regalé o se perdieron, o yo no sé. Este me gustaba, bueno, y me gusta, porque es el original. Siempre me ha gustado el escudo este, que me recuerda rollo Harley Davidson, como si fuera rollo de motero, ¿no? Siempre me ha gustado el logotipo este de la calavera de Powell Peralta, skateboards y no sé qué. Siempre me ha gustado esto. Siempre me ha gustado esto. Es que lo pondría en todas partes. Y aquí me dio, pues, por calcar la silueta de la calavera y ponerla en todas partes, pensando que quedaría bonito, pero en realidad es una cagada porque se nota que es que todos están del mismo ángulo prácticamente. Hay una calavera que está mirando al contrario, al revés, pero todas estas están mirando hacia el mismo sitio. Y la única que está mirando, bueno, no, hay dos, ¿no? Yo lo que quería era mezclarlo y que no se entendiera. Pero aquí lo que falla es que todo tiene el mismo brillo. Para que quedara mejor, aparte de las calaveras
cambiándoles del ángulo o tal, o aunque la repita, lo que intenté es mezclarlas, que no se entendiera. Pero lo que hubiera quedado mejor es que el fondo estuviera como más oscurecido, como si tuviera un filtro, y que el marco y esto de aquí destacara más, ¿no? Es como me hubiera gustado. Pero bueno, este es el original y ya está, y no pienso repetir. Porque no me he dedicado al dibujo, me he dedicado más a la escultura que a esto. Aquí incluso me di cuenta que había un fallo que no me gustaba, que no lo pude arreglar, porque aquí se ve en la sombra. El dibujo que había debajo era otro. Y aquí lo recorté y lo pegué, porque me daba rabia que quedara el cráneo, y quedaba como ahuevado, ¿ves? Esta sombra pertenece al cráneo del que estaba debajo y no me gustaba. Y lo que pasa que era una tontería, porque si el dibujo estaba bien, pues le podía haber hecho la sombra, pero me daba rabia y yo pensé que esto iba a quedar mejor. Y hasta se nota que está doblado por la mitad. Bueno, unas cosas. Bueno, esto de historias de la cripta, no sé qué ves. Aquí me gustaba bastante mi dibujo en blanco y negro, así, rollo terrorífico. Pues se nota que es tarde y ya no vocalizo bien. Se nota. Que bueno, para hacer la gracia se podría decir que no vocalizo bien nunca, pero no es verdad. Pero se me está haciendo pesado y aún queda a la mitad. Y no sé cuánto es que la batería. Este cómic me lo voy a guardar para otro momento, porque este es un cómic que hice en la escuela, ¿vale? Y es un cómic, esto es una copia, el original es más grande, es una cartulina grande, y este lo adapté, lo grapé así, le puse sombras digitales y le corregí algunas cosas. Yo lo que decía, mi forma de hacer caricaturas, dibujar cómics propio, más o menos era así, que no era ni Super López ni lo otro, me salía así. Algunas cosas salían más o menos bien y otras no, pero es la forma que me salía natural, vamos a decir, ¿no? Aquí ya he puesto el fin. Bueno, y esto es un libro, pues que ya lo dice el título, soy yo, y aquí más o menos, pues esto fue de un día, aquí jugando a las consolas, bueno, al ordenador, mirando películas, te habla de referencias del cine, ves que se ve Spider-Man, Superman, no sé qué. Es bastante absurdo el cómic ahora que lo ves, pero bueno, charlas con amigos, no sé cuántos, de una vez que fuimos a un museo de arte y no me hacía mucha gracia lo que estaba viendo y eso lo reflejé en el cómic, también queda reflejado, como si fuera lo que pensaba y en el cómic se ve como que destroza el cuadro, pero no se me ocurría haber hecho eso, ¿no? Es un cómic que es bastante parodia, no lo hubiera hecho porque es imposible. A ver, era una exposición del Miró, creo, sí, y era el... Pero sí que es verdad que me puse de mala leche, porque yo no entendía esa clase de arte, ¿no? No lo entendía. Y no me echaron fuera del museo porque ya me fui yo. Y no me puse tampoco de esa manera como pongo en el cómic. No me puse de esa forma. Tampoco se ya me hubieran echado, hombre. De allí íbamos con toda la escuela, que fue en Barcelona. Pues no. Pero lo haces un poco en el cómic, lo reflejé como para, como para reflejar un poco tus pensamientos, ¿no? Decir, hostia, como para acentuarlo, ¿sabes? Como que decir, hostia, en realidad lo que pienso es esto. Y sí que me entró rabia, pero no fue lo que pasó. Me hubieran echado allí. De hecho, muchos no lo entendían eso, ¿eh? Porque la mayoría de... Habían dibujantes en la escuela que eran variados. Puede que hubiera alguien fuera de lo normal, que era de otro estilo, pero luego habían otros que eran más o menos de mi estilo.
también, ¿no? De los que le gustaba lo que costaba trabajo, lo realista. Todo lo que era abstracto a esos niveles, tampoco lo entendían o tampoco lo aceptaban, ¿sabes? No acababan de entenderlo. Y me pasaba lo mismo que a mí. Y yo ese cabreo lo reflejé en el cómic este, que tiene muy pocas páginas, pero bueno, pero hace gracia porque hago referencias al cine y no sé qué, y digo que puede ser cualquier cosa, y las cosas guapas que se decían en el momento, que te dicen hoy en día los gurús también, que es mentira, porque no puede ser lo que a ti te da la gana. ¿M? Tú tienes que ser lo que te digan que tienes que ser. ¿Ves cómo con los años pensamos diferente? Yo no puedo decirte que tú lo puedes conseguir, tú puedes con todo, y no puedo decir eso, porque no es verdad. Pero se dice para animar. Pero no comparemos una carrera que estás compitiendo con otro tipo de nivel, con otra historia. No se puede comparar, no se puede englobar todo por igual, ¿sabes? Hasta cierto punto. No se puede. Aquí estamos con lo mismo, ¿sabes? Tú ves esto, que está hecho a tamaño folio y con colores, y no se puede comparar con la original, porque la original era un dibujo y era una pasada, pero a mí me gustaba. Y no te extrañe que este dibujo también sea del Struzar, el original, quiero decir, que el mío también lo es, pero es falso. Ya se entiende, ¿no? No te extrañe, que también, porque tiene su propio estilo, pero podría ser otro. 93. Es que yo prácticamente en esta época yo me estaba en casa, menos cuando no salía con el monopatín y eso. Lo que quiero decir, que me tiré casi media vida dibujando durante toda mi infancia y adolescencia en casa, como hacen muchos de los de ahora, ¿no? Si te gustan los videojuegos o te gusta otra cosa, pasan bastante tiempo o en su casa estudiando o haciendo otras cosas o formándose. Y mi forma, pues era esta, pues practicar haciendo dibujos. Este, por ejemplo, pues se nota, esto es una combinación rara que no se termina de ver del todo mal. Todos los que pone en ese... ¿Esto qué significa? Porque esto es Nintendo 64. Y cuando ponía alguna referencia a algún videojuego o algo, como en este caso la consola de Nintendo 64, es porque, es porque a lo mejor este dibujo tenía intención de enviarlo a alguna revista de videojuegos, que a lo mejor no lo envié nunca. El dibujo no está mal, lo veo bastante correcto. Se ve que aquí ya te tomas más importante. Es lo que decía antes. La carátula original a lo mejor era pues, de algún póster, que ya era así, seguramente sí, porque me acuerdo que era de algún póster de la película, pero a lo mejor era una foto de la película. Y esto es como si yo lo hubiera adaptado al cómic de alguna manera, porque está rotulado. Y entonces aquí más o menos ya me defendía mejor. Pero es que la foto, depende de cómo sea la foto original, pues también te ayuda, ¿no? O sea que cuando intentaba copiar lo que estaba viendo o adaptarlo más o menos regularmente me salía más o menos bien. Pero había otras veces que era un desastre, sobre todo al principio. No era capaz de hacer una composición inventada por mí mismo. Pero es que para hacer eso también necesitas hacer lo mismo. Ellos también, mientras están rodando, pues hacen sesiones de fotos. Y la luz que utilizan es importante, y porque luego lo van a utilizar para varias cosas. Muchos cómics a veces se copiaban de fotogramas de la película antes de que saliera y tenían que adaptarlo. Entonces todo eso es importante. Parece que estoy diciendo chorradas y no sé si se está entendiendo. Y no es una forma de justificarme, pero es lo que estoy viendo, ¿no? Esta sombra negra a lo mejor en la original no estaba, pero aquí le queda bien. A lo mejor la original era blanca, a lo mejor el fondo era blanco, no era azul. Pero corresponde con la época, con el rap, el colorido, no sé cuántos. Y no sé, y una vez más, no le puso la fecha, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, teniendo en cuenta que se parece a la del 93, pues digamos que esto fue el 94. Luego saltamos a este, que es del 98, que aquí, después de haber pasado del rotulador a lo otro, aquí vuelvo otra vez a los lápices de madera. Porque dices, voy a volver a probar, y entonces no tiene nada que ver en la época de los 80 con los finales de los 90.
Lo que pasa es que esto es fotocopia. El original es este. Aquí se nota ya el color diferente. Pero bueno, aquí vuelves con los colores de madera y dices, joder, pues no me desagrada, ¿no? Combinando el rotulador y colores de madera se combina bastante bien, ¿no? No está mal. Seguimos cagándola con el color de piel de los rotuladores, que no hay ninguno que quede bien. Y al final tienes que hacer una mezcla de entre amarillos, naranjas, pues para que te quede un bien. Lo que pasa es que estos rotuladores se notan las rayas. Y a ti lo que te importaba es que cuando estabas utilizando los rotuladores que no se noten las rayas. Pero claro, tienes que utilizar rotuladores de punta gorda. Entonces a lo mejor manchan demasiado. Entonces, claro, habían tantas técnicas y no tantas a la vez, ¿no? Entre lápices, que si sanguíneas, que se... Hay muchísimo material para colorear que, que has tenido que experimentar con todo eso. Incluso con pinturas, las pinturas son diferentes. No es lo mismo colores planos que colores al óleo, que si esmaltes, que si acrílicos. No es lo mismo. No están pensados para que pintes igual. Entonces tienes que putrear un poco con todo, ¿no? Hay que tener en cuenta el tipo de hoja que utilizas y no en folios como ya hacía, que todo esto lo hacía como un pasatiempos. Y bueno, a lo mejor algunos ilustradores sí que utilizan algunas técnicas parecidas como yo, así, puede ser, pero bueno, este dibujo hubiera quedado mucho mejor, esto de solamente cambiando el fondo blanco por un tinta negra, punta fina, bueno, punta fina no, de tinta china, y se ve oscuro, y se ve que la vista se te va aquí, pero el hecho de tener este fondo blanco te destroza todo, porque parece una comedia. A las comedias les acostumbran poner el fondo blanco. Y esto es una película seria, donde hay unos tíos que cortan cabezas. Es serio, no es broma. Y además la original es con el fondo oscuro. No sé si es completamente negro o porque también era una ilustración. Entonces, claro, los colores naranjas, esto es rollo aventura, hace referencia a la aventura, está muy asociado con las letras de Indiana Jones, ¿no? Siempre me ha gustado este color así anaranjado. Incluso Regreso al Futuro, que la tengo detrás. Este color así como referencia. Los anaranjados de las letras. Es que es una película, quieras o no. Porque claro, Regreso al Futuro, que es ciencia ficción. No es ciencia ficción, pero podría. Lo que pasa es que tiene más partes de fantasía que de ciencia. De ciencia tiene poca cosa, ¿no? Aunque te habla de viajes en el tiempo, pero es que es todo muy surrealista. Es más bien aventura, aventura fantasía. Cine fantástico, podríamos decir, pero aventura, hay mucha aventura. Es como una aventura en el tiempo. Y aquí lo ves en las letras. Indiana Jones, ya bueno, ya lo he dicho. Esta fue de las primeras. Están un poco mezcladas. ¿Ves? Mira, aquí se ve. Lo que intenté hacer en otros dibujos que hablé antes era este efecto. Que el fondo se viera borroso, como se ve como aquí, que se ve todo así pintado. Que se nota que esto está en un primer plano y el otro está detrás. Y eso en los otros no lo conseguí. Entonces aquí, ¿qué es lo que cambia? Porque esto está pintado por encima con paste de color y luego esto está repasado para recalcarlo, está pintado, repasado con tinta. Y el efecto está bien, por lo menos es lo que yo busco. Pero claro, este mismo efecto lo haces con otra técnica y la cosa cambia, ¿no? Esto es un dibujo de la cagada padre. Las letras se ven más o menos bien dibujadas, pero están descentradas. Un, un cuadro una ilustración donde la gracia aquí es que se ven de cerca, estos dos son los protagonistas, por lo tanto deberían estar dibujados de manera muy detallada y el fondo pues es un degradado y un difuminado y tal. Pero eso en el original, que no sé si era una foto, no sé ni dónde lo saqué, o a lo mejor me lo inventé, porque esto tiene más pinta de haberme lo inventado que de otra cosa.
La carátula original a lo mejor era él solo, que no me... Iba a decir que no me acuerdo cómo se llama el personaje, cuando, cuando lo pone aquí, ¿no? Es que no me acuerdo si Mac era este o Mac era este, ya no me acuerdo. Mi amigo Mac. Mi amigo Mac podría ser que se refiere a esto, se refiere... Yo diría que Mac es este, porque fue el nombre que le puso, yo qué sé. No importa, a lo mejor la carátula era esto de donde me lo miré, o yo qué sé, o me inventé la cara porque, no, porque me era difícil dibujarlo, pero no entiendo por qué dibujé esto. Pero a mí la película en realidad no me gustaba, porque yo estaba todavía con ET y no me quitaba de la cabeza ET. Cara, cualquier película que tuviera que ver con extraterrestres la queríamos ver, ¿no? Pero estaba considerada como una imitación de ET. Entonces a mí las imitaciones no me gustan. Que es curioso, que después de decir que no me gustan las imitaciones, resulta que todo lo que estoy enseñando son imitaciones, pero ni siquiera se acercan a imitaciones. Todo lo que estoy enseñando es curioso, de una forma que sí, intenta imitarlo, pues sí, son como imitaciones falsas, pero, pero no se parece para nada a una réplica. No intento, ¿sabes? Es tamaño folio. No, no he usado la misma técnica tampoco. Yo era muy joven para esta época, pero bueno, a mi edad también hay que decir que ya habían profesionales, a mi edad. Y yo iba como un paso atrás, como un paso atrás. Pasa que a esa edad tan joven te das cuenta de que todo tiene que ir como... Tiene que ir deprisa también. Es como ahora, que todo es la inmediatez y todo tiene que ser ya. Pero claro, es que si no pierdes el tiempo. A mi edad seguramente que había gente que yo que sé, a los 20 años, pues ¿dónde estaban? Pues ya estaban medio formados. O ya estaban trabajando en alguna empresa de cine o lo que fuera. O que a lo mejor no eran unos maestros, pero ya se acercaban bastante. Tenían un don, ¿no? Y yo, aunque sabía dibujar y me defendía bastante bien, aunque eso es otra época, que se parece a la de Robocop, que ahí se ve un dibujo que se ve ya más perfeccionado, no terminé de usar ciertas técnicas, ¿no? Y luego no te das cuenta, van pasando los años y resulta que ya estamos en la era digital. Y dices, ¿qué ha pasado? Y te das cuenta de que por no haberte acostumbrado a utilizar esas técnicas, otros te adelantan. Y ahora ves por dónde, ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial, que sigue siendo digital, y lo llaman herramienta, pero nada que ver con hacer un Photoshop, que al final sigues usando las manos tú, ¿no? Aquí estamos diciendo de darle unas coordenadas, pero bueno, están saliendo aplicaciones para todo relacionadas con inteligencia artificial. Eso que parecía que al principio iba a ser una sola cosa, hablando de androides, hablando de cosas así, pero lo están usando para prácticamente todo. Te están poniendo inteligencia artificial en todo. Por eso no paran de recalcar que este año 2025 va a ser una brutalidad. Yo lo que estoy viendo son muchos fakes. Es lo que más destaca. En cuanto a robótica y lo otro, pues va avanzando, pero no sé, cualquier día este verano, o a lo mejor a finales de año, a lo mejor nos sorprenden con algo que será la hostia, yo creo que sí. Que nos están guardando algo que será una sorpresa. Total, que no eran de mis preferidas, sí, la recuerdo con cariño, porque es como si fuera la copia de T, pero mal hecha, aunque dentro de lo que cabe los extraterrestres no estaban mal, o sea, se nota que, aunque parezcan caricaturas, se nota que se esforzaron también. Lo que pasa que T da asco y por eso no había algunos que le daba como repudia a el ET. Siempre lo digo, es que se le inflaban hasta las venas, ¿no? Me daba un poco de asquillo de color marrón, ¿sabes? Pero es que era su intención, que pareciera real, no una caricatura. Aunque es cabezón y se le estira el cuello, pero bueno, pero estos son diferentes. Estos caen como simpáticos, es como si fuera la versión cómica de... Y bueno, aquí el caso es que no sé por qué, pues le hice para no complicarme, le hice la mitad de la cara que parece un mimo, pero mi intención era sombrearlo. Entonces, claro, yo para hacerle
La forma de disimularlo es que hubiera sombreado el pelo también y la parte de la camisa. Entonces, de la forma que está representado, es como si se hubiera pintado la cara de negro y de blanco y ya está, como si fuera un mimo. Y no entiendes por qué. Entonces, bueno, lo dejé por imposible porque no. Lo único que me gusta es que me viene, lo único que me gusta de esto es que me recuerda a la carátula original, que a lo mejor era así. Y yo me la imagino como que la carátula original pues tenía un degradado chulo, difuminado, ¿no? Como una puesta de sol o lo que sea, y un mar aquí, pues, que seguramente no se parecía mucho en esto, pero sí en el cielo. Me pasó lo mismo como en Cortocircuito, ¿no? Ese cielo así tan, con tanto colorido, como algo fan- de fantasía, ¿no? Y con unas letras amarillas que destacan por cojones, que se ven amarillas, un color amarillo limón.